Bueno, bienvenidos a esta lección sobre procesadores dinámicos. Primero que nada, tenemos que definir qué es un procesador dinámico. Bueno, en el mundo del audio, los procesadores dinámicos son utilizados para controlar el rango dinámico de señales de audio. Y hacen esto basado en una señal de entrada. Lo que significa esto es que controlan automáticamente el volumen, lo que nos puede servir bastante. Nos puede servir para aplicaciones en vivo, para grabaciones en estudio o durante las etapas de mezcla y masterización. Entonces pueden ser utilizados casi en cualquier etapa de una producción de audio. Entonces, ya sea en un concierto o en estudio, probablemente se está utilizando algún tipo de procesador dinámico. Ahora, tal vez no distinguieron que están siendo usados y esto significa que están siendo utilizados correctamente. Entonces, hay que echarle un vistazo a rango dinámico. Entonces, antes de explicar lo que hace un procesador dinámico, tenemos que entender qué es este rango dinámico que se está controlando. El rango dinámico es la diferencia entre las partes más calladas y las más altas en cuanto a volumen de una señal, desde las partes más bajas hasta el pico más alto que llega a la señal. Ahora, esta onda que se ve aquí es una grabación de voz y las partes más calladas son sus respiros y las partes altas son donde su voz tuvo el volumen más alto. Entonces la diferencia entre sus respiros y sus notas más altas es el rango dinámico de esta grabación. Entonces, de nuevo, el rango dinámico es la diferencia entre las partes más calladas y las más altas en cuanto a volumen. Así que aquí está esta misma pista de voz, dos versiones diferentes, pero la misma grabación. La de arriba es la original y la de abajo es una versión comprimida, que tiene menos rango dinámico. Así que pueden ver como cada una de estas frases en las partes calladas, en la pista rosa, son más fuertes que las partes calladas en la pista naranja. Entonces esto le da a la pista rosa un volumen en general más alto, pero un rango dinámico más bajo. Ahora, el rango dinámico de sonidos comunes. Así que todos estos son sonidos con los que debemos estar familiarizados. Em, Así que el rango dinámico de la voz humana es alrededor de 40 decibeles. Así que en una conversación normal entre dos personas, toda la interacción va a tener alrededor de un rango dinámico de 40 decibeles. Para una guitarra eléctrica distorsionada, el rango dinámico va a estar entre 5 y 10 decibeles. Así que en este caso, en realidad no va a haber mucha diferencia entre las partes más calladas y las más altas. Va a ser nada más como 5 o 10 decibeles de diferencia. Una orquesta en una sala de conciertos puede llegar a tener un rango dinámico tan alto como 80 decibeles, del punto más bajo al más alto. Por lo regular de 60 a 80 decibeles para un concierto normal. Ahora, nuestros oídos son una herramienta muy sensible al rango dinámico. Entonces pueden escuchar un rango dinámico de hasta 140 decibeles. Esto va desde el ruido más sutil que puedan escuchar en su vida hasta un ruido tan fuerte que les exploten los oídos. Eh, Así que esos son como 140 decibeles. En la música definitivamente hay una diferencia en el rango dinámico entre los diferentes estilos de música. Aquí hay dos ejemplos. La primera es una pista de dance pop y tiene un rango dinámico de alrededor de 15 decibeles. Así que si vemos las partes más calladas por aquí y las partes más altas por acá, son como 15 decibeles de diferencia en volumen. Y ahora, en la pista de jazz que tenemos aquí abajo, tiene como 35 decibeles de rango dinámico. Así que de la parte más callada por aquí a la parte más alta por acá. Como 35 decibeles. Así que casi el doble
diferencia entre el rango dinámico de la música pop moderna y una grabación de jazz más clásica. Así que esto nos lleva a grabación de música o grabación de sonido y el rango dinámico que utilizamos en estas aplicaciones. La mayoría de nosotros probablemente vamos a estar del lado derecho de esta gráfica, en el lado de la grabación digital. Si están en su casa y conectan su micrófono a una interfase y están utilizando Pro Tools o Logic o GarageBand o lo que sea, básicamente es la forma más limpia de grabación que tenemos. En realidad no hay mucho ruido. Está todo lo malo por acá abajo. O sea, las cosas muy calladas. Va a ser el ruido de operación que hace su interfase. La interfase va a tener un preamplificador, un convertidor de análogo a digital, que casi no hace ruido. Pero hay una pequeña cantidad de ruido que introduce el micrófono y los componentes electrónicos entre el micrófono y la interfase. Así que ese es el piso del ruido o el noise floor. Entonces, todo ese ruido electrónico no es lo que queremos grabar. Entonces, tenemos que grabar a un nivel más alto, porque si no se va a asomar este ruido. Y yo creo que todos en algún punto le hemos subido demasiado el volumen a algo y llegamos a lo rojo y distorsiona. Eh, en el mundo digital podemos grabar señales muy calladas y muy altas y es muy preciso. Entonces, si vemos aquí al lado derecho, tenemos un rango dinámico útil muy alto, mucho rango dinámico cuando conectamos nuestro micrófono a una interfaz. Ahora, si nos vamos al mundo analógico, así que hay que regresar en el tiempo unos 15 años. Estamos grabando con una máquina de tape y las máquinas de tape por naturaleza meten un ruido de alta frecuencia que suena como "sss". Y digamos que también estamos usando algo de equipo vintage, equipo viejo, preamplificadores, compresores, ecualizadores. Todo este equipo introduce más ruido que equipo más nuevo, más limpio, aunque también sea análogo. Así que tenemos esta área más grande donde existe el ruido. Así que no queremos grabar algo muy bajo, como por acá, porque se va a grabar al mismo volumen que el ruido. Entonces cuando le subamos, vamos a escuchar el ruido. Así que en el mundo analógico, tenemos que grabar las cosas a un volumen decente, pero no tan alto que nos vaya a dar una distorsión mala o no deseada. Así que en el mundo analógico utilizamos compresores mientras grabamos. Así que el micrófono al preamplificador, el preamplificador al compresor, de ahí a la máquina de tape y obtenemos una señal que vive por acá, que nunca baja hasta por acá donde ya se escucha mal. Así que en las grabaciones analógicas tenemos un rango dinámico útil más pequeño. Ok. Bueno, con esto en mente hay que echarle un vistazo a los diferentes tipos de procesadores dinámicos. Básicamente tenemos dos familias aquí, los compresores y limitadores y expansores y gates. Ahora, quiero mencionar que a lo largo de esta clase voy a estar intercambiando los términos en inglés y en español, porque prácticamente todo el equipo de audio tiene los términos en inglés. Pero bueno, los compresores y limitadores reducen el rango dinámico de la señal. Así que piensen en la voz que usamos hace poco. Piensen en los respiros acá abajo, las partes altas acá arriba. Tienen un rango dinámico pequeño porque la señal fue comprimida. Ahora, si nos vamos para acá con los expanders, esos respiros acá abajo y los picos acá arriba, hay un rango dinámico más grande porque lo pasamos por un expander. Y el expander tomó esa parte callada y le bajó todavía más porque no lo queremos escuchar. Así que basado en el tipo de procesador dinámico, la señal procesada puede que tenga más o menos rango dinámico. Y aquí tenemos una vista más detallada de estos cuatro tipos de procesadores. Así que tomé la señal original de audio y bueno, mientras avanzamos con estas otros cuatro, acuérdense de este threshold o límite.
Así que tomé la señal original y la pasé por un compresor y aquí está la señal comprimida que salió. Entonces, aquí está el límite. Todo lo que está arriba de ese límite se bajó de volumen y todo lo de abajo se mantuvo en el mismo nivel. Así que los picos se hicieron más bajos con un compresor. Ahora el siguiente es un limitador. Así que en el limitador, observen el límite aquí. Todo lo que está arriba se cortó o básicamente se paró ahí. Así que cuando la señal trata de pasar de este nivel, el limitador le dice, no, aquí te vas a parar. Todo lo que estuvo abajo se mantuvo igual. Y ahora aquí pasándonos a la siguiente familia, tenemos los expanders. Así que los expanders no tocaron lo que estaba arriba del límite y lo que estaba abajo lo bajó todavía más. Entonces las partes bajas se hicieron más bajas todavía. Y si nos vamos aquí al gate, los gates son como un expansor extremo. Todo lo que está arriba del límite se mantuvo igual, pero todo lo que estaba abajo del threshold lo quitó por completo. Entonces, básicamente, si la señal no llega a un cierto nivel, no va a poder pasar. Así que los gates son un tipo de expansor muy drástico. Así que espero que vean la relación aquí. Un limitador es un compresor bastante fuerte, drástico, y un gate es un expansor bastante fuerte o muy drástico. Bueno, ahora que ya vimos estos conceptos básicos, los próximos videos están diseñados para ayudarlos a entender cómo funcionan más a detalle estos tipos de procesadores y cómo los podemos utilizar en nuestras grabaciones o en nuestras mezclas. Y vamos a empezar con compresión.